para no ser jactanciosos, dejar eso, no creernos más que los demás, dejar eso a un lado. Si sabemos un poquito, pues gracias al Señor, ¿verdad? Y eso que sabemos no es nuestro, es de Él. Es de Él, no es nuestro. Y lo que tenemos que hacer es compartirlo. Lo que poquito que tenemos lo compartimos con amor, porque creemos que si para nosotros es beneficioso, para otros también lo será. Eso. Sigamos viendo también de que en Efesios, un poquito atrás, a la par, en Efesios, seguimos viendo el ejemplo de Cristo. Efesios 5:2. Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Ven? Entonces, Jesucristo, Él nos amó. Él dice en la palabra del Señor: a los que había amado, los amó hasta el fin. Primero refiriéndose a sus discípulos, por supuesto. Pero Él no murió solamente por sus apóstoles. Él murió por todos nosotros y aún por los que van a seguir naciendo, porque no sabemos cuándo Cristo venga. Si viene en breve o si se tarda, sea la voluntad de Él. Pero Él murió por todos y con ello Él mostró su amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice la Biblia. Y dice otra parte de la palabra del Señor: no que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Entonces dice el Señor ahora: anden en amor, como también Cristo nos amó. O sea, de la manera como Cristo nos amó, ustedes también anden en ese amor. Y dice que además de mostrar ese amor, dice, se entregó a sí mismo por nosotros. O sea, Él se sacrificó. La pregunta sería, ¿nos sacrificamos nosotros por otros? ¿Mostramos nosotros nuestro amor cuando nos sacrificamos por otras personas? ¿Verdad que sí? Yo sé que el padre o la madre de algunos se sacrifica trabajando. Madrugan, quizás 1 o 2 de la mañana, a hacer sus ventas, a preparar sus cosas, a preparar la comida tal vez al esposo que tiene que ir a pasar lista o que tiene que ir a su turno, qué sé yo, horas de la madrugada, sea la hora que sea. Se sacrifican los padres por sus hijos. ¿Y por qué? Porque los aman. Se sacrifica el esposo por la esposa por el esposo, los hijos por sus padres ya ancianos que ya no pueden trabajar. ¿Y por qué se sacrifican? Porque los aman. Se sacrifica también aquel que enseña la palabra de Dios, porque en lugar de estar perdiendo el tiempo, en lugar de estar solo viendo televisión, quizás solo oyendo música, o solo en el campo, o solo en la playa, se prepara y estudia la palabra de Dios. Y no importa que esté cansado, tiene que tener tiempo. No importa que tenga que trabajar, tiene que tener tiempo para estudiar, tiene que tener tiempo para prepararse. ¿Y por qué lo hace? Porque ama a los demás. Y porque quiere compartirles el mensaje del Señor. Miren. Entonces, nuestro Señor nos enseña mucho a través de su sacrificio. Él nos enseña a través de su amor. Y por eso dice, anden ustedes también en amor. Tenemos mucho que aprender del Señor. Y creamos que a medida que vamos caminando con Él, vamos a ir mejorando. Pero si nosotros hoy caminamos con Él, pero después ya no, al rato, a los días, ahora quiero nuevamente andar con Cristo, dejo nuevamente unos días, así no. La Biblia habla de perseverar. Tenemos que perseverar en esa comunión con Él, en esa amistad con Él, en caminar con Él siempre, hasta el final de nuestros días. Si es así, vamos a adelantar mucho. Si no es así, vamos a estar siempre atrasados, muy atrasados. Sigamos viendo en Romanos, atrasito, Romanos capítulo 15, versículo 3.
Estamos viendo en cuanto a que Jesucristo es nuestro patrón, nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. El tema es el patrón bíblico, la segunda parte. En Romanos 15, versículo 3, leemos: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El Señor Jesucristo dice, no se agradó a sí mismo. Y es que el versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Uno debe de agradar a su prójimo, pero solo en lo que es bueno, no en aquello que es malo. Si se trata de agradar a alguien para desobedecer a Dios, entonces no. Si se trata de agradar a alguien solo para quedar bien con él, para pagarle un favor, pero al hacerlo estamos quebrantando los mandamientos de Dios, entonces no vale la pena. El objetivo es agradar a Dios. ¿Y cómo vamos a agradar a Dios? Cuando agradamos a nuestro prójimo en lo que es bueno, en las cosas justas, en las cosas correctas. Sucede que a veces nosotros solo queremos que nos agraden, pero no queremos agradar a los demás. En el trabajo se ve mucho. En el trabajo se ve mucho. Alguien le dice a otro, mira hermano, ayúdame con esto. ¿Cómo no? Al tiempo, esta persona que le ayudó le pide, hermano, ¿será que me puedes ayudar? Fíjate que no tengo tiempo. Otro día. Esa actitud no es correcta. ¿Por qué? Porque si hemos sembrado, esperamos cosechar justicia. Entonces uno debe de procurar agradar a su prójimo, dice, en todo lo que es bueno. Porque ni aun Cristo, dice, se agradó a sí mismo. Vea, Cristo no fue egoísta en agradarse a sí mismo. Él procuró agradar a los demás también. Pero por supuesto en todo lo que es bueno, correcto, justo. Lea conmigo ahora Mateo capítulo 4. Entonces Jesucristo entonces nos deja un ejemplo de no agradarse a sí mismo. En Mateo 4 vamos a ver otro ejemplo más de Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir. Mateo 4, 1 al 11. La manera en que Jesucristo resistió al enemigo, resistió al diablo, esa misma manera nosotros podemos resistirlo. Él salió victorioso, limpio, santo y perfecto. No cayó. Nosotros de igual manera podremos salir también limpios y santos en la lucha contra el enemigo, cuando viene la tentación, pero si seguimos el ejemplo de Cristo. Si seguimos nuestro parecer o a nuestra manera, vamos a ser derrotados. Dice Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo se da cuenta del padecimiento de Jesucristo, porque Jesucristo sintió hambre. No sé si Jesucristo quizás se haya tocado su vientre, su estómago, porque quizás ya su estómago ya le estaba pidiendo comida, no sé. ¿A usted quizás le ha pasado? Siente hambre, ¿qué hace? Se toca el estómago, ¿no? Y cuando quizás tiene dolor de estómago porque no ha comido, yo cuando era pequeño a veces y no había comido y no había todavía, lo que yo hacía es que me recostaba sobre mi estómago, me ponía la almohada bajo el estómago y se me calmaba el dolor para aguantarme hasta que hubiera que comer. Entonces el enemigo observa y se da cuenta
del padecimiento suyo. Él no puede entrar a su corazón, Él no puede ver su mente. Solo Dios tiene esa capacidad. Pero el enemigo sí se da cuenta y anda alrededor viendo a quién devora. Entonces él sí se da cuenta de su debilidad y se da cuenta de que Cristo tiene hambre. Llega entonces para aprovechar la necesidad de Cristo y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, confírmalo y haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo sabía quién era Él, de dónde venía, pero sabía quién le estaba hablando. Y Jesucristo venía a hacer la voluntad del que lo envió, no venía a hacer la voluntad del diablo. ¿Cuántos, quizás usados por el demonio, quieren que ustedes les complazcan? Muchas veces. ¿Cuántos? Y buscan tentarle. ¿Cómo vamos a salir victoriosos? De la manera en que Cristo salió victorioso. Jesucristo le dice: escrito está. ¿Escrito está dónde? Pues en la palabra. En la ley estaba escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ve? Usando la palabra, Él vence la primera prueba. Pero el enemigo no se queda contento con eso. Lo prueba de otra manera. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea que el diablo también sabe algo de Biblia, ¿verdad? Hay muchos que le sirven al enemigo, amados. El diablo sabe de Biblia, sabe de palabra, lo único que él la aplica mal. Hay muchos que puedan saber algo de Biblia, pero la aplican mal, igual que el diablo. ¿Cuántos dicen: pero mire, en el Antiguo Testamento dice que Noé tomó, se embriagó? De ahí suponen ellos que pueden embriagarse hoy. Eso es usar mal la Biblia. Eso es usar mal la Biblia. Entonces el enemigo le dice: si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo, lánzate desde acá arriba. Lánzate. El Señor dice que va a enviar a sus ángeles para que no permitas que caigas y te lastimes. Vamos a ver, pruébame que eres el Hijo de Dios. Jesucristo no tenía por qué probarle. Más adelante, las personas le dicen, le pedían señal a Cristo. Haz una señal para que creamos en ti, le dicen a Cristo. Jesús les dice: la generación mala y adúltera pide señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta. Que como Jonás estuvo en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, así estará también, ¿verdad? Perdón, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Esta gente pedía señales, pero Jesucristo no les complació a ellos. O sea, Dios no tiene por qué complacer el deseo egoísta nuestro. No obedeció el deseo egoísta del diablo, ni el nuestro tampoco va a obedecer. Ahora bien, ¿cómo lo venció Cristo? Dice el versículo número 7. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La misma Biblia, la misma palabra que usó el diablo, dice: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabía Jesús que Él era y es el Hijo de Dios? Claro. ¿Sabía Jesucristo
que el Padre podía librarlo si él caía en un despeñadero? ¿Él sabía? Claro, claro que él sabía que el Padre podía y tiene el poder para librar. ¿A cuánto hombre libra hoy día? Grandes accidentes que era para que muriesen ahí, y por misericordia de Dios no murieron. Dios los quiso guardar todavía. Lo que deben de hacer esto es darle gracias a Dios y buscarle y servirle. Él puede hacerlo según su voluntad. Pero veamos que Cristo usa la palabra para rechazar al diablo. Nosotros no estamos para tentar al Señor. El tentador es el diablo. Y dice Santiago que Dios no tienta a ninguno y Él no puede ser tentado del malo. Entonces no tentemos nosotros al Señor. Hay algunos que equivocadamente dicen, bueno, usando mal la Biblia nuevamente, buscan el libro de Marcos y dicen, miren, van a beber cosa mortífera y no les va a hacer daño, dicen. Y por tanto vienen y se ponen a prueba y se envenenan, creyendo que Dios los va a librar, porque Él dice allá que aunque vienen cosas mortíferas, los va a librar. Miren. Y dice, si en sus manos tomarán serpientes, dice, y no les harán daño. De ahí cuánta herejía hoy día se ha levantado malinterpretando la Biblia, no entendiendo el sentido correcto de lo que el Señor dijo. Cuando uno voluntariamente tienta al Señor, Dios no está comprometido a salvar a nadie, porque es necedad de uno. Por ejemplo, aquel que bebía, alguien que ha bebido, ha sido adicto al alcohol, dice, bueno, voy a ver si realmente ya resisto. Y viene y se mete a una cantina. ¿Qué hace metido en una cantina? O viene y va y